Bienvenidos a un episodio más de la vida cotidiana de un actor de doblaje. Hoy estamos con una personalidad del mundo de la publicidad y del mundo del doblaje. Es la voz original de Alf, de Woody, dio su voz también a Pícoro, también le tocó en algún momento doblar a Will Smith. Ha hecho infinidad de trabajo y estamos hoy con el señor Carlos II. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto que estés aquí con nosotros. Gracias por estar aquí en su estudio. Sí, por recibirnos, casa. Ahora estamos en su estudio. Que la vida de un actor de doblaje ni es tan cotidiana, porque tiene muchas cosas muy extrañas. Muy diferentes, ¿no? De una vida normal. Muy diferentes, somos totalmente diferentes a la mayoría de la gente y a la mayoría de los actores. Y es una maravilla poder tener un trabajo como este, donde todos los días haces cosas diferentes, tratas con gente diferente, haces proyectos diferentes, sientes y vibras y vives diferente, vas a rumbos diferentes de la ciudad. Es un trabajo, la verdad, yo me siento privilegiado por estar en este maravilloso mundo del doblaje. Qué gusto, y se escucha en la pasión con la que lo cuentas, cómo lo disfrutas. Sí. Y justo por eso, esa es la intención y el objetivo de estas entrevistas, de poder aprender de gente que esté diario dando su vida, entregándose completamente a su trabajo. ¿Cómo describirías tu infancia? Pues una infancia muy feliz, la verdad. Sí, yo tuve dos padres maravillosos, mi papá y mi mamá. Mi padre periodista de cine. Carlos Bravo y Fernández. Y mi mamá actriz también. Ok, entonces familia de gente que sí, estaba en de el gente medio. del arte, familia de gente del arte. Mi mamá era actriz, muy buena actriz. Cuando conoce a mi papá, que era periodista de cine, mi mamá estaba haciendo una película. La conoce, mi papá se enamora de mi mamá. Mi mamá como que no le hacía mucho acá la idea, no le llamaba del todo la atención. Pero mi papá, con su trato y su forma de ser, su caballerosidad y todo esto, la fue conquistando. Hasta que, bueno, se hicieron novios y al final de cuentas se casaron. ¿Eran muy jóvenes cuando pasó eso o ya estaban? No, mi papá tenía 40 años. Órale. Y mi mamá tenía 27 años. Órale. Y se casaron y tuvieron 3 hijos, fuimos 3 hijos. Yo soy el mayor de ellos. ¿Tu relación con tus hermanos cómo es o cómo fue? Muy padre, ¿sí? Muy padre. Bueno, con mi hermano tenía yo mis peleas. Hay los papás que siempre tienen preferencia. En este caso, digamos que tenían debilidad por mi hermana porque era la única mujercita siempre. Es que es la mujer, nos decían todo. Y ella tenía su habitación sola y mi hermano y yo compartíamos su habitación. Teníamos nuestras camas gemelas, pero mi hermana tenía su habitación y tenía la habitación de la princesa porque tenía su cama grande, la cama grande era de ella. O sea, sí sentías muy consentida ella. Sí, muy consentida. Y salíamos de paseo, salíamos los días de campo, salíamos de vacaciones. O sea, sí tuviste en ese sentido una vida como común, pues, o sea, con familia y todo normal. No hubo algún momento en el que, bueno, tu papá, el señor Carlos, que estuviera tan metido en el mundo artístico, en el cine, como comentaste, fue periodista en el mundo del cine, también estuvo como extra, trabajando con grandes personalidades. Nunca fue extra, ¿no? Mi papá siempre hizo papeles. La primera vez que tomó un llamado para hacer cine fue en una película que, si no mal recuerdo, se llamaba Los chicos de la prensa. Y para esa película querían a verdaderos periodistas. Ok, y por eso fue que... Y solo había 3 periodistas en aquella época. Estaba un periodista del cual no recuerdo el nombre, que tenía tal vez un año más que el otro periodista, que era Roberto Cantú Robert, que fue el mentor de mi papá y mi papá, que eran los primeros periodistas de la fuente de cine, porque el cine era una industria naciente en México. De hecho, mi papá asistió cuando llegó el cine sonoro a México, ¿no? Con la película Santa. Era la primera película que se hacía con los hermanos Rodríguez. Mi papá siempre hizo papeles. Siempre hizo desde una tercera parte hasta un coestelar, que fue lo más a lo que llegó. Hizo un coestelar en una película, una coproducción italo-mexicana. De hecho, según yo sé, no sé si haya habido alguien que haya hecho más películas, pero mi papá hizo 404 películas. ¡Wow! 404 papeles diferentes en las diferentes películas en las que trabajó. Y él trabajó desde la primera época del cine hasta las últimas películas que hizo, ya cuando era bastante grande, ya muy cercano al momento de que falleció mi papá.
Mi papá falleció en 1997, pero toda su vida la dedicó al arte. Y bueno, tenía amigos de todos. Sí, es lo que me imagino, compartió medios, crédito ¿no? con personalidades grandes, o sea, grandes del cine. recuerdo. ¿Te tocaba experiencias así de que en casa que llegara alguien Sí. y tú, ¡oh, qué Sí, bien! sí, sí. No, y yo ni siquiera me daba cuenta de eso. Para mí Ajá. eran los amigos de mi papá. O sea, ¿nunca te llevó a algún llamado, a grabaciones? Sí, claro, me llevaba a todas partes mi papá. O sea, ¿sí creciste observando el medio? Yo viví en el medio, o sea, crecí, Ujú. nací en el medio del cine y lo viví y lo conocí desde todo. ¿Y considerarías que tuviste la infancia común, así como lo mencionabas al inicio de esta entrevista? Sí fue una infancia común, o sí sin se embargo mezcló? no era común que de repente regresaba yo a casa, tenía yo 8, 9, 10 años, y de pronto me encontraba con que estaban los hermanos Soler ahí con mi papá. Ujú. Estaban echándose unas copas ahí en un cuartito mexicano que tenía mi papá adornado con puros motivos mexicanos. Pero estaban ahí don Andrés o don Fernando Soler, o estaba María Félix, Wow. o estaba, ¿a quién más llegué a ver ahí? Bueno, llegué a ver estrellas internacionales que llegaban a visitar a mi papá. Estuvo ahí Glenn Ford, estuvo Charlton Heston ahí en la casa, conociendo el cuartito mexicano de mi papá, Wow. echándose sus copas. Y bueno, estuvo también María Elena Márquez, estuvo Gloria Marín, recuerdo a Resortes también ahí de visita en la casa. Con los polivoces también llegó Con los polivoces llevaba muy buena amistad. Órale. O sea, iba gente del medio Del del cine. Entonces, O sí yo me creciste encontraba, viendo sí, todo eso. Cantinflas. Wow. También llegó a estar ahí en casa, doña Sara García. O sea, llegué a verlos ahí en visita en la casa. O mi papá me llevaba y, por ejemplo, íbamos a la oficina de Mario Moreno. Mario, porque mi papá le decía Mario, que de hecho mi papá le hizo su primera entrevista a Mario Moreno, sí. La primera cuando hizo su primera película, el primer periodista que lo entrevistó fue mi papá. Wow. Y de ahí nació una entrañable amistad que duró hasta que falleció. Pero yo fui testigo de pláticas de Mario Moreno con mi papá, donde Mario, pues hasta las lágrimas se le salían de las broncas que traía con el hijo, con Mario Ivanova. Y desde antes de que Jorge Negrete fuera muy conocido, vivían un grupo de 4 amigos en Nueva York, cuando estaba Jorge Negrete viviendo en Nueva York antes de que regresara a México a que lo lanzaran como cantante, como actor de cine. Allá vivían en una suite en el Hotel Belvedere, y la pagaban entre los 4 que vivían ahí, que eran Chucho Martínez Gil, Ramón Armengol, Jorge Negrete y mi papá. Mi papá era el periodista que escribía todas las reseñas de lo que estaban haciendo ellos allá. Al que mejor le iba era a Ramón Armengol, luego a Chucho Martínez Gil y Jorge Negrete, que el único trabajo que platicaba mi papá que tenía en aquella época era el de Morning Singer o Cantamañanas, que le llamaban así. ¿Y eso Habría una estación de radio cantando romanzas y canciones muy bonitas, porque era un gran cantante. Y una anécdota que platicaba mi papá, que le daba mucha risa, eran tipos de más de 1,80 m de estatura, eran muy altos, corpulentos, fornidones, ¿no? Y mi papá medía 1,68 m y era muy delgadito. Entonces, cuando llegaba el invierno, echaban un volado a ver quién se iba a llevar el único abrigo que tenían. Entonces, o sea, cuando mi papá pues, no intervenía porque no le Sí, quedaba, claro. no le quedaba enorme el abrigo. Pero bueno, mi papá echaba el volado y si le tocaba a él el abrigo, decía, a ver quién se lo va a llevar, Carlillos, tú decides, no, pues se lo va a llevar a Ramón, o se lo va a llevar Jorge, o ya le tocó a Chucho, entonces que se lo lleve a alguno de ellos, ¿no? Entonces, esa era la camaradería y la hermandad que existía, porque vivieron mucho tiempo en esa suite. De lo que yo recuerdo, mi papá escribía para el periódico Novedades, escribía para la revista Impacto, escribía para El Sol de México y escribía para la revista Siempre. Además de que tenía intervenciones en programas de televisión, pero del que más tengo recuerdo, porque yo también trabajé en ese programa con Ricardo Rocha, uno se llamaba En Vivo y el otro se llamaba Para Gente Grande. Yo también trabajaba con Ricardo Rocha Para Gente Grande y en Vivo,
diciendo los poemas que estaban fuera de cuadro, Ujú. porque los que se decían a cuadro los decía Enrique Rocha. Ujú. Dicho sea de paso, era muy amigo también de mi papá y se decían malandrines los dos. Órale. ¿Qué pasó, malandrín? Le decía mi papá a Enrique Rocha. Y, ¿qué pasó, malandrín? Con aquella voz. ¿Cómo estás, mi querido malandrín? Y ya se abrazaban y todo eso. Yo recuerdo, de hecho, toda la gente que yo conocí junto con mi papá, siempre lo saludaban con mucho cariño. Una con camaradería mucho muy respeto. buena. Sí, porque no era el estilo de periodismo que se hace ahora. Periodismo, que es amarillismo, que es escandaloso, que es... solo están buscando... Vulgar. Sí. Se perdió el periodista objetivo, el periodista que podías contarle tus confidencias y que sabías que no las iba a revelar. Porque mi padre era eso, era confidente, fue confidente también de mucha gente. Te digo, por ejemplo, yo recuerdo a María Félix, que agarraba a mi papá y lo agarraba de la barbita, porque usaba mi papá su barbita así, y le decía, ay, Carlitos, contigo es con el único con el que puedo ser yo. Entonces, ese tipo de cosas que yo tengo en la mente, que no se vieron nunca, que no existen testimonios más que el mío. Si me quieren creer, créanme, si no, váyanse al cuerno. Pero la realidad es que yo eso viví, Con nadie eso me lo creciste. contó. Con eso crecí. Para él había dos palabras, igual que para mi mamá. Mi mamá también era una persona de un alma enorme, gigantesca. Ellos tenían dos palabras presentes en su vida que eran lealtad y honestidad ante todo. Lealtad y honestidad. Eso era la norma de vida que yo aprendí. Los valores con mis que papás. te Sí. inculcaron. Y mi mamá también era una gran mujer. Mi mamá, cuando se casa con mi papá, deja el mundo del cine, deja la actuación y se dedicó más bien a trabajar. Ella era contadora. Entonces empezó a trabajar en empresas dentro del mundo cinematográfico y ella se levantaba muy tempranito, todos los días se levantaba a las 5:30 de la mañana, preparaba a todos los chamacos para que nos fuéramos a la escuela, preparaba desayunos, mi papá nos llevaba todos los días a la escuela y mi mamá se iba a trabajar. Alguna de las empresas, ya fuera Rank, ya fuera Universal Pictures, ya fuera Paramount Pictures, y mi papá se iba a hacer sus reportajes, a reportear. Se iba al condominio de la producción cinematográfica, a los estudios Churubusco, a los estudios Arangelín, a los estudios América, a Televicentro, que en aquella época era Televicentro, etcétera, ¿no? Porque mi papá se levantaba después de comer, se fumaba sus cigarrillos, se tomaba su taza de café y decía, bueno, voy al yugo. Y se subía a todo lo que había reporteado en la mañana, se subía a darle forma y entregaba una columna a cada uno de los diarios. O sea, Eran desde ahí se ve diferentes. también Sí. cómo te inculcaron esta excelencia en el trabajo. Y mi papá a eso se dedicaba, a hacer un periodismo veraz, un periodismo de calidad y un periodismo honesto sobre todo, ¿no? Pero la anécdota, resulta que un día estaban en el comedor de los estudios Churubusco y estaba mi papá entrevistando a una muchacha, incipiente actriz, dentro de los estudios. Hasta el fondo del comedor entra Pedro Armendáriz, hecho un veneno ahí al comedor. Tenía de esas puertas como de cantina, ¿no? Entra vestido de charro y todo el rollo, la pistola enfundada y demás. Estaba en el Gallo Giro, Luis Aguilar, y estaba Armando Soto Lamarín, el Chicote, recargados en la barra del restaurante, ahí echándose sus alcoholines, ¿no? ¿Qué te pasa, Pedro? Pues, ¿por qué? Bien bufando de coraje. No, es que esta mujer es insufrible, no sé cuánto. Tiene un genio de los 1000 demonios, no se puede trabajar. Y entonces saca mi papá un cigarrillo y se lo pone en la boca. Y entonces lo ve Pedro a lo lejos y le dice al Gallo Giro y al Chicote, dice, van a ver qué susto le voy a dar a Carlillos. ¿Qué vas a hacer, Pedro? Y saca la pistola, Pedro. Le voy a tirar el cigarro de un balazo. No seas salvaje, Pedro, le dice Luis Aguilar. Y entonces le voy a tirar el cigarrillo, van a ver qué susto. Y entonces apunta Pedro y ¡pah! Suelta un plomazo de una pistola. Y mi padre estaba sentado, digamos que aquí está la pared, mi padre estaba allá, la muchacha aquí, o al revés, como haya sido. Y se abre el boquete en la pared del plomazo que pegó ahí. Y a mi papá se le cae el cigarrillo de la boca del susto. Y la muchacha se desmayó. Y estaba Pedro Armendáriz ahí en la barra, todavía con la pistola humeante, recargado así. Y ja, con esa risa burlesca que tenía Pedro Armendáriz. Ja, ¡qué susto te llevaste, Carlillos! Y mi papá, según platicaba, dice, vi rojo y me encendí de furia. Y entonces empecé a buscar algo en la mesa
Pues decía un cuchillo, un Algo tenedor, para algo, aventarle, ¿no? Para híjole. irle encima. Y encontró la cucharita del café No, con la que estaba bueno, bebiendo fue el la café. burla. Y entonces se le va encima a Pedro con la cucharita. ¡Te vas a morir, Pedro! ¡Te vas a morir! Y Pedro, no, espérate, Carlillos, tranquilo, era solo una broma, cálmate, que no sé qué. Y entonces se le ve encima y sale corriendo Pedro por la puerta del restaurante. Total, ya agarraron a mi papá y cálmate, Carlillos, perdóname, le decía Pedro y todo esto. ¿Cómo se te ocurre? Eres un salvaje. Total, el caso es que ya después platicaban la anécdota. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conociendo más de la interesantísima vida, porque de verdad qué buenas anécdotas está teniendo Carlos II con nosotros. Volvemos en el siguiente episodio de La vida cotidiana de un actor de doblaje.